¿Cómo se aprende a amar el alma? Una de las cosas más importantes que debo a mi aprendizaje con James Hillman, el fundador de la psicología arquetípica, es que alimentó mi curiosidad por el funcionamiento de la psique. Él afirma que un psicólogo debe ser un naturalista de la psique. El profesional debería estar siempre en el campo, como lo está sin descanso el propio Hillman. En este sentido, un psicólogo es alguien que, como un botánico, está extraordinariamente preocupado por la naturaleza humana. Si esto es válido para la psicología profesional, lo es también para el cuidado del alma que cualquiera de nosotros puede llevar a cabo. Este tipo de cuidado se inicia en la profunda curiosidad por las maneras de mostrarse que tiene la psique, tanto en los demás como en uno mismo. La interpretación de los sueños de Freud presenta en buena medida este enfoque de la psicología. Freud analiza sus propios sueños y a partir de su autoanálisis llega a su teoría. Escribe como quien está intensamente interesado en el funcionamiento de su propia alma. Cuenta episodios y sueños de una manera no muy diferente a como lo hacía mi tío, cuyos cuentos también se condensaban en una teoría de la vida. Cada uno de nosotros podría ser un Freud de su propia experiencia. Interesarse por el alma es una manera de amarla. La cura fundamental, tal como aseveran muchos psicólogos de la profundidad, antiguos y modernos, proviene del amor y no de la lógica. En este trabajo la inteligencia no nos lleva muy lejos, pero el amor, expresado en una atención paciente cuidadosa, arranca al alma de su dispersión en problemas y fascinaciones. Con frecuencia se ha observado que la mayoría, si no todos, de los problemas que la gente explica a los terapeutas son cuestiones de amor. Entonces, ¿no es raro que la cura también sea el amor? Interesarse en la propia alma requiere cierto espacio para la reflexión y la apreciación. Normalmente estamos tan identificados con los movimientos de la psique que no podemos tomar la distancia necesaria para mirarlos bien. Un poco de distancia nos permite ver la dinámica que se da entre los múltiples elementos que configuran la vida del alma. Al interesarnos en estos fenómenos, empezamos a ver nuestra propia complejidad. Generalmente sentimos esa complejidad cuando nos sorprende inesperadamente desde fuera, bajo la forma de una multitud de problemas y de confusión. Si conociéramos mejor el alma, podríamos estar preparados para los conflictos de la vida. Con frecuencia, cuando una persona me habla con angustia acerca de algún problema en el que se encuentra metida, tengo la sensación de que lo que considera una situación inaguantable y dolorosa, que necesita de una intervención profesional, es simplemente la complejidad de la vida humana que se manifiesta una vez más. La mayoría de nosotros aportamos a la vida cotidiana una actitud psicológica un tanto ingenua que nos lleva a esperar que nuestra vida y nuestras relaciones sean simples. El amor del alma nos pide que apreciemos un poco su complejidad. Con frecuencia, el cuidado del alma significa no tomar partido cuando hay un conflicto en un nivel profundo. Puede que sea necesario ensanchar el corazón en la medida suficiente para abrazar la contradicción y la paradoja. Un hombre de unos 55 años vino una vez a contarme, muy avergonzado, que se había enamorado. Me siento estúpido como un adolescente, me dijo. Esto es algo que oigo a menudo, que el amor despierta al adolescente. Cualquiera que esté familiarizado con la historia del arte y de la literatura sabe que, desde los griegos en adelante, el amor se lo ha retratado como a un adolescente indomable. Ah, ¿y tiene usted algo en contra de ese adolescente? ¿Es que llegaré a crecer alguna vez?, preguntó con frustración. Tal vez no, le dije. Quizá haya en usted cosas que nunca han de crecer. Tal vez no deban crecer. Esta súbita inundación de adolescencia no lo hace sentirse joven, enérgico y lleno de vida. Sí, me contestó. Y también tonto, inmaduro, confundido y chiflado. Pero eso es la adolescencia, respondí. A mí me suena como si el viejo que hay en usted estuviera regañando al joven. ¿Por qué convertir en valor supremo al adulto? O tal vez debería preguntarle, ¿quién es en usted el que pretende que la madurez es tan importante? Es el viejo ese, ¿verdad? Lo que yo quería era hablar en nombre de la figura a quien se estaba juzgando y atacando. Ese hombre tenía que encontrar en sí mismo el espacio suficiente para dar cabida al viejo y al joven.
para que si ambos se hablaran y con el tiempo, tal vez, a lo largo de toda su vida, encontraran alguna posibilidad de reconciliación. Se necesita más de una vida para resolver tales conflictos. En realidad, el conflicto mismo es creativo y tal vez no debería sanar jamás. Al conceder su voz a cada figura, permitimos que el alma hable y se muestre tal como es, no tal como nosotros quisiéramos que fuera. Al defender al adolescente, cuidando siempre de no tomar partido en contra de la figura madura, yo mostraba al paciente mi interés por su alma y él tuvo así la oportunidad de encontrar una manera de abarcar ese conflicto arquetípico de juventud y vejez, de madurez e inmadurez. En el curso de este tipo de debate, el alma se vuelve más compleja y más amplia. El gusto por lo perverso. Cuando se trata de cuidar del alma, una treta eficaz es mirar con especial atención y de manera muy abierta qué es lo que el individuo rechaza, para luego hablar favorablemente de ese elemento rechazado. El hombre de quien estaba hablando veía como un problema el hecho de sentirse adolescente. Yo intenté ver el valor que había en ese problema, sin compartir el disgusto de mi paciente. Todos tendemos a dividir la experiencia en dos partes, generalmente la buena y la mala. Pero esta división puede incluir toda clase de cosas sospechosas. Puede ser que simplemente nunca hayamos considerado el valor que hay en ciertas cosas que rechazamos, o que el poner la etiqueta de negativas a ciertas experiencias nos estemos protegiendo de algunos miedos desconocidos. Todos estamos llenos de prejuicios y de ideas que nos han infiltrado en nuestro interior sin que nos diéramos cuenta. En las divisiones que hacemos podemos estar perdiendo mucha alma, de modo que el cuidado del alma puede llegar bastante lejos simplemente recuperando parte de este material del que nos hemos desconectado. Estoy hablando de una versión de la teoría junguiana de la sombra. Para Jung hay dos clases de sombra. Una consiste en las posibilidades vitales que rechazamos debido a ciertas opciones que hemos hecho. La persona que escogemos ser, por ejemplo, crea automáticamente un doble oscuro. La persona que escogemos no ser. Esta sombra compensatoria varía de una persona a otra. Para algunos, la sexualidad y el dinero son sombras al acecho, mientras que para otros son simplemente parte de la vida. La pureza moral y una vida responsable pueden ser para algunos aspectos de la sombra. Jung creía también que hay una sombra absoluta, que no está conectada con nuestras opciones vitales ni con nuestros hábitos. Dicho de otra manera, que existe el mal en el mundo y en el corazón humano. Si no lo reconocemos, tenemos una actitud ingenua que puede meternos en dificultades. Jung pensaba que puede ser beneficioso para el alma llegar a un acuerdo con ambos tipos de sombra, perdiendo en el proceso algo de su ingenua inocencia. Me parece que en la medida en que nos abrimos para ver de qué está hecha nuestra alma y quiénes somos en realidad, siempre encontramos algo que nos plantea un desafío profundo. El paciente del que hablaba antes tuvo que volver a evaluar sus sentimientos ante la tontería de un adolescente. La muchacha bulímica tuvo que reconciliarse con su complicada relación con el padre y con sus sentimientos hacia el hermano. En alguna medida, el cuidado del alma nos pide que tengamos el corazón más abierto de lo que jamás lo hemos tenido, suavizando la actitud moralista y enjuiciadora que quizás hayan caracterizado durante años nuestras actitudes y nuestro comportamiento. El moralismo es uno de los escudos más eficaces que podemos oponer al alma para protegernos de su complejidad. No hay nada más revelador y probablemente nada más sanador que reconsiderar nuestras actitudes moralistas y descubrir cuánta alma hemos mantenido oculta detrás de sus puertas. Parece que la gente tiene miedo de perder completamente su sensibilidad ética si empieza a reflexionar sobre sus principios morales. Pero esto es aproximarse a la moralidad de un modo defensivo. En la medida en que nos enfrentemos con la complejidad del alma, la moralidad puede profundizarse, despojarse de su simplicidad y volverse más exigente y más flexible al mismo tiempo. Yo iría incluso más lejos. A medida que llegamos a conocer el alma y a considerar intrépidamente sus rarezas y las múltiples maneras en que se manifiesta entre los individuos, puede ser que empecemos a sentir un gusto por lo perverso. Tal vez lleguemos a apreciar las desviaciones y rarezas del alma.
Es más, quizá finalmente nos demos cuenta de que la individualidad es más bien hija de las excentricidades y de las tendencias inesperadas de la sombra del alma que de su normalidad y su conformidad. Quien se interesa por el alma es alguien que llega a sentirse cómodo con las peculiaridades y lo inesperado. Cuando trabajo en el alma con terapeutas en formación, les pregunto en ocasiones dónde trazan la línea de la perversidad, cuál es el sitio donde se encuentran frente a frente con su propio miedo y su propia repulsión. Algunas personas responden que esa línea es para ellas el abuso sexual, y yo me pregunto, ¿cómo podrán trabajar profesionalmente con pacientes que hayan sufrido esa clase de abuso y con quienes lo hayan cometido? Otros dicen que para ellos es cualquier tipo de violencia. Otros encuentran perversas las fantasías sexuales. Podríamos formularnos nosotros la misma pregunta. ¿Dónde choco con un muro al mirar dentro de mi propio corazón? ¿Cuál es el límite? El interés por el cuidado del alma se centra en lo que no es tan normal, en la manera como el alma se hace sentir con mayor claridad, en las expresiones excepcionales de una vida, incluso, y tal vez especialmente, en las que son problemáticas. Recuerdo que una vez me visitó a última hora una mujer que se aproximaba a los 60. Su marido acababa de dejarla después de 25 años de matrimonio. No se sentía capaz de seguir adelante. En su familia, repetía, nadie se había divorciado nunca. ¿Por qué le había sucedido eso a ella? Observé que de todo lo que podría preocuparla en ese momento tan difícil, lo peor era la idea de que ella no era como el resto de su familia. Pensaba que debía de estar pasándole algo grave. Oscuramente su individualidad se estaba afirmando por mediación de aquella dura prueba. Me imaginé que en realidad aquel podía ser el propósito de lo que sucedía, hacerle percibir nítidamente su propio ser, único y especial. No es accidental que la historia del arte esté llena de imágenes grotescas, crucifixiones retorcidas y sangrientas, cuerpos grácilmente deformados y paisajes surrealistas. A veces, la desviación de lo habitual es una especial revelación de la verdad. En alquimia se denominaba a esto el opus contra naturam, un efecto contrario a la naturaleza. Podríamos ver el mismo tipo de rebuscada expresión antinatural en nuestra propia vida. Cuando la normalidad estalla o se disgrega en la locura o en la sombra, antes de correr en busca de refugio, para luego tratar de restablecer el orden familiar, bien podríamos observar de cerca cuál es el significado potencial de lo que está sucediendo. Si vamos a contemplar con curiosidad el alma, es probable que necesitemos explorar sus desviaciones, su perversa tendencia a contradecir expectativas, y como corolario, bien podríamos desconfiar de la normalidad. Una fachada de normalidad puede ocultar muchísima desviación y además es muy fácil reconocer la ausencia de alma en la estandarización de la experiencia. El cuidado y la cura. Una diferencia importante entre cuidado y cura es que esta última palabra implica el final de la pesadumbre o de la aflicción. Si estás curado, ya no tienes que seguir preocupándote por lo que te molestaba. Pero el cuidado tiene un sentido de atención que se mantiene. En él no hay final. Es probable que los conflictos no lleguen nunca a resolverse del todo. Nuestro carácter jamás cambiará radicalmente, aunque pueda pasar por algunas transformaciones interesantes. Ciertamente, la forma de percibir los problemas puede cambiar, pero es probable que ellos en sí persistan y jamás desaparezcan. Nuestro trabajo en psicología cambiaría notablemente si empezáramos a considerarlo más como un cuidado que se prolonga, que como la búsqueda de una cura. Podríamos tomarnos tiempo para observar y escuchar a medida que poco a poco se van revelando los misterios más profundos que se ocultan en el torbellino cotidiano. Los problemas y los obstáculos ofrecen una oportunidad para la reflexión que de otra manera quedaría excluida por la rutinaria rapidez de la vida. Cuando nos detenemos a considerar lo que nos está sucediendo y de qué estamos hechos, el alma fermenta, por decirlo con un término alquímico. Se producen cambios, pero no de acuerdo con un plan ni como resultado de la intervención intencional. Si cuidamos del alma con suficiente atención y con una imaginación instruida y resuelta, los cambios se producen sin que los percibamos hasta que ya hayan terminado y están bien establecidos.
El cuidado del alma revela la paradoja en virtud de la cual una búsqueda tenaz y enérgica del cambio puede en realidad ser un obstáculo interpuesto en el camino hacia una transformación sustancial. La psicología antigua, arraigada en un terreno muy diferente del que abona el moderno pensamiento terapéutico, sostenía que el destino y el carácter de cada uno de nosotros nacen en el misterio, que nuestra individualidad es tan profunda y se halla tan oculta que se necesita más de una vida para que pueda emerger la identidad. Los médicos renacentistas decían que la esencia de cada persona se origina como una estrella en los cielos. Es notable la diferencia entre esto y la visión moderna, para la cual la persona se hace a sí misma. El cuidado del alma, que vuelve la vista hacia atrás para buscar, con especial consideración, una orientación y una guía en las psicologías de antaño, trasciende la mitología secular del sí mismo para recuperar el sentimiento de que cada vida individual es sagrada. Esta cualidad no es solamente un valor, todas las vidas son importantes, sino también el misterio insondable que es la simiente misma y el corazón de cada individuo. Las manipulaciones terapéuticas superficiales, cuyo objetivo es restaurar la normalidad u orientar una vida de acuerdo con ciertas normas, reducen, encogen ese profundo misterio a las pálidas dimensiones de un común denominador social llamado personalidad adaptada. El cuidado del alma ve una realidad totalmente distinta. Aprecia el misterio del sufrimiento humano y no ofrece a nadie la falsa ilusión de una vida libre de problemas. Ve cada caída en la ignorancia y en la confusión como una oportunidad de descubrir que la bestia que reside en el centro del laberinto es, además, un ángel. La peculiaridad de una persona está hecha tanto de lo insano y lo retorcido como de lo racional y lo normal. Aproximarse a este paradójico punto de tensión donde la adaptación y la anormalidad coinciden es acercarse a la realización de nuestra naturaleza llena de misterio, nacida de los astros. Es evidente que el cuidado del alma exige un lenguaje diferente del que usan la terapia y la psicología académica. Como la alquimia, es un arte y por lo tanto solo puede expresarse en imágenes poéticas. La mitología, las bellas artes, todas las religiones del mundo y los sueños nos proporcionan una serie de imágenes inapreciables por cuya mediación se revelan y se contienen simultáneamente los misterios del alma. En busca de orientación podemos volvernos también hacia muchos expertos diferentes, especialmente indagadores del alma de orientación poética como son los mitógrafos y los trágicos de la antigüedad, los médicos del Renacimiento, los poetas románticos y nuestros modernos psicólogos de la profundidad que respetan el misterio de la vida humana y se resisten a la secularización de la experiencia. Es necesario tener amplitud de visión para saber que en el corazón de cada ser humano se alojan un trozo del cielo y un fragmento de la tierra, y que si vamos a cuidar de ese corazón tendremos que conocer tanto el cielo y la tierra como el comportamiento humano. Este es exactamente el consejo de Paracelso, el doctor del Renacimiento. Si el médico entiende las cosas exactamente y ve y reconoce todas las enfermedades en el macrocosmos externo al hombre, y si tiene una idea clara del hombre y de su naturaleza entera, entonces, y solo entonces, es un médico. Entonces puede aproximarse al interior del hombre, puede examinarle la orina, tomarle el pulso y comprender a dónde pertenece cada cosa. Esto no sería posible sin un conocimiento profundo del hombre externo, que no es sino el cielo y la tierra. Los griegos contaban la historia del Minotauro, el hombre con cabeza de toro que comía carne humana y vivía en el centro del laberinto. A pesar de ser una bestia amenazadora, su nombre era Asterión, que significa estrella. Con frecuencia pienso en esta paradoja mientras estoy junto a alguien con lágrimas en los ojos, que busca alguna manera de enfrentarse con una muerte, un divorcio o una depresión. Lo que se agita en el centro mismo de su ser es una bestia, pero es también la estrella de su naturaleza más íntima. Tenemos que cuidar con suma reverencia de este sufrimiento, de modo que el miedo y la cólera que nos provoca la bestia no nos hagan perder de vista a la estrella.